Una pregunta frecuente es si enseñar lógica es fácil y pues... Los mexicanos desafiamos al sentido común. Hola, soy Gabriel Ramos García, imparto asignaturas de lógica en el Colegio de Filosofía y a continuación les hablaré sobre algunos temas que considero relevantes en este inicio de cursos del verano 2022. En primer lugar hablaremos sobre el regreso a la presencialidad, en segundo lugar sobre la enseñanza de la lógica, ¿qué es enseñar lógica? En tercer lugar, ¿para qué aprendemos lógica? Posteriormente, ¿qué lógica hay que enseñar y cómo? ¿Cómo hay que estudiar lógica en la actualidad? ¿Cuál es el mayor desafío estudiando lógica o enseñando lógica? Y una última parte de autocrítica. Para este video utilizo algunos extractos de la presentación que tuve en el segundo Festival Internacional de Filosofía de la Universidad de Caldas. ¡Qué evento tan bonito! Tal vez debí pedirles permiso antes de utilizarlo. Espero que no sea ningún problema. Muchas gracias a Diana y a Camilo que me invitaron. Pero bueno, dejo el enlace abajo para la presentación completa y sobre todo porque pueden visitar su canal y ver las cosas maravillosas que hay ahí. Comenzamos con 1. Sobre el regreso a la presencialidad. Entonces les voy a decir dos cosas importantes. La primera, esta es importantísima. Pueden interrumpirme en el momento que sea cuando requieran una aclaración. Eso es muy importante porque si no nos perdemos desde el principio y no se entiende nada. Y qué aburrición porque dije que voy a hablar como 25 minutos, entonces no. Eso no. Y segundo, también les preguntaré cosas para ver si están poniendo atención, porque de pronto si no, ¿cuál es el sentido de que estemos presencial? Estaban ustedes en su casa, en pijama, súper a gusto, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, eso es importante. Y tercero, sí, por supuesto, se pueden reír. Es importantísimo, ¿vale? También, solamente el hecho de reírse a veces es el signo que tienes de, mira, al menos se entendió, que ya terminaste tu emisión, ¿no? Así como que, ok, enterado, recibido, no sé. Debo confesar que además quería utilizar este video porque me encanta mi acento colombiano. Continuamos con ¿qué es enseñar lógica? ¿Qué creen ustedes que es enseñar lógica? Y hay tres opciones. Es un medio para torturar a los estudiantes o a las personas en general. Eso dice Luna, por supuesto que sí, ¿verdad? Y más gente, y funciona, está probadísimo, hay una tradición tremenda. Y hay mucha gente innombrable de la cual yo he formado parte, por supuesto. Yo era la primera, bueno, o lo sigo siendo, no sé. Inciso B, es forma de perpetrar un pensamiento hegemónico. ¿Han escuchado esto? Que si es el eurocentrismo y que te quieren obligar a pensar de una forma que no es latinoamericana y ¿por qué te dejas? No. Bueno, también hay gente que dice eso, yo estoy poniendo los incisos. Y el C, no podemos discutir esto en extenso, por supuesto, pero es lo que yo vengo a postular. Yo estoy corriendo muchos riesgos en esta presentación. Seguramente si hay gente como muy docta en filosofía y en lógica en el auditorio o en las redes van a estallar con muchas cosas que voy a decir. Y me parece bien. Entonces, yo pienso que enseñar lógica es una forma de activismo elemental, porque cuando enseñas lógica no le enseñas a la gente qué va a hacer con ella. Le das una herramienta y si le es significativa y le va a ser útil, la persona va a saber qué hace con ella. Tú no le dices qué hacer, entonces es algo muy lindo que puedes hacer por una persona, enseñarle lógica. Y creo que por eso diría yo como que es una forma de vocación. La asocio con los otros activismos de mi vida, el antiespecismo y bueno, la lucha por los derechos trans es como, esto es para ti, esto no es mío. Y así es como justifico que yo entiendo que la lógica es una forma de activismo elemental. Pero bueno, eso creo yo. Como bien apunta Mónica. Lamento que para la mayoría de nuestros estudiantes la lógica sea la primera respuesta que diste, un instrumento de tortura. En algún momento también creo que fui una torturadora. Ya lo abandoné. Continuamos con una de las preguntas más importantes. ¿Para qué aprendemos lógica? Esta pregunta me gusta en particular porque es pretexto para empezar a hablar de un proyecto que tengo la fortuna de compartir con otros amigues. Un proyecto de divulgación de la lógica que se llama Lógica MX. Uno de los retos más grandes con los que yo me he encontrado y me parece que cae muy bien con lo que tú señalabas al final. Uno puede hacer extensivo el hecho, de hecho creo que es prácticamente un tropo universal la creencia de que la docencia por sí misma es una forma de activismo.
Pero siempre va a surgir la pregunta de que, bueno, hay profesores que la tienen más fácil, ¿no? Los profesores de arte claramente pueden desarrollar su labor de activismo más fácilmente que el profesor de matemáticas. Entonces, cuando vos dices que la lógica es precisamente una herramienta, el reto que yo me he encontrado principalmente con mis estudiantes de primeros semestres es que ellos reclaman que explícitamente se les dé para qué sirve. O sea, como que olvidan que uno simplemente, yo no pretendo ser el profesor que enmarca en la tabula rasa todo lo que yo he aprendido, lo poquito que sé o lo mucho que ignoro, pero sí hay como un deseo, principalmente de estas generaciones nuevas, a las que ya yo no pertenezco tampoco, que como que necesitan explícitamente, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Entonces, ¿cuál es el límite entre, mira, te estoy enseñando una herramienta, te estoy entregando a ti una herramienta y tú eliges si te puede servir o no, o si de verdad estamos obligados y obligadas como profesores y profesoras de lógica a decirles, mira, es que tú puedes hacer esto, o puedes no hacer esto o aquello? Creo, bueno, te contestaría en dos partes. La primera, como lo hemos hecho en Lógica MX, es no le creas a la profesora o al profe de lógica, créele al anestesiólogo. El anestesiólogo, que está el video que dice, la lógica se relaciona con lo que yo hago de esta y esta forma. Entonces es un desafío, como andar buscando como cuál es la forma. Créele a la persona de literatura que te dice, sí, tiene que ver. Eso fue por una parte un gran esfuerzo, una gran idea de María otra vez, que era como vamos a buscar a estas personas que tienen familiaridad con la lógica, que no necesariamente tienen una formación completa, pero que sí tenemos conocimiento, que pues son colegas, amigos, que decimos puede aportarle entonces a la gente que vea este video una perspectiva distinta, que como profes de lógica no podríamos hacer. Esa es una. Y la otra, creo que es como que, bueno, podemos hacer eso y también hablar de cómo fue significativo para cada quien. Porque dar la regla sola, pues a veces tendría que ser formal. O sea, lo relevante es como, mira, aprende cuál es la estructura. Pero lo que puede ser significativo es, así yo entendí esto. Yo siempre cuento esta historia de cuando tenía yo una estudiante que le estaba costando trabajo. Y entonces ella me decía, dije, mire, profe, es que yo veo que todos mis compañeros entienden y yo no, entonces yo creo que yo soy tonta. Le dije, no, mira, yo creo que no eres tonta porque he observado las cosas que haces, las preguntas que haces. Yo creo que yo no he encontrado la forma adecuada de explicarte. Entonces, como docentes es como ir almacenando estrategias y dices, ¿cuál es la forma en la que entiende? A lo mejor es con ejemplos, a lo mejor es con repetición, a lo mejor es... Creo que cada quien vamos como que haciéndonos nuestro arsenal hasta que le damos. Y creo que la más efectiva tal vez es la que tiene que ver con tus propias vivencias. Y eso no se lo puedes decir a nadie. Porque es como, mira, yo entendí esto de esta forma. Y mucho eso es lo que hago tal vez en los blogs últimamente. Como decir, mira, este principio yo lo entendí así, era como tal cosa o tal otra, pero necesariamente una de las dos. Y a veces es mucho vulnerarse, creo yo, y sincerarse, pero es como te estoy diciendo algo que es significativo para mí y que yo pienso que es importante que entiendas y pues no nada más te vengo a vender el copy, ¿verdad? Yo creo que es así. El copy. Continuamos con... ¿Qué lógica hay que enseñar y cómo? Lo que pienso es, en primer lugar, hay que enseñar que hay distintas formas de pensamiento lógico. Ese es un tremendo problema, porque a veces no tenemos tiempo ni de enseñar bien la lógica deductiva y que tú digas, pues hay que enseñar más lógicas. Pues sí, pero no todo el mundo tiene que ser un expertazo. Con que todo el mundo tenga noción de hay distintas formas de pensarlo, pues puede ser más o menos suficiente, al menos para que se vayan introduciendo. Número 1. Número 2, relacionar el pensamiento lógico con aspectos que resultan significativos para las personas. Y eso creo que lo hemos escuchado mucho en este evento, que es, ¿por qué me van a hablar a mí de cosas que no me interesan? ¿Cómo esperan que me interese eso? No puede ser.
Y número 3, considerar las problemáticas materiales y sociales de las personas. México le gana a la razón. Ay, Dios. Podemos hacer muchas cosas. Cristian, que es colaborador del proyecto, y yo tenemos muchos años hablando de cómo pensamos que se tiene que enseñar lógica. Y también cómo se tiene que enseñar lógica, dónde. Eso es lo que es muy relevante. Porque es enseñar lógica en filosofía. Tienes que convencer a los estudiantes de que de hecho les estás enseñando lo que es relevante, y por 2 vías. Número 1, la lógica es un objeto de estudio en sí misma, relevante para la filosofía, y número 2, es una herramienta. Pero tienen que saber las dos cosas. Es decir, hay cosas fascinantes que estudiar en filosofía, y que tu responsabilidad como profesional de la filosofía es no ignorarlas. No tienes que especializarte en filosofía analítica, no. Tampoco tienes que especializarte en lógica, pero sí hay cosas que no debemos desconocer. O sea, así como yo también me leí a Heidegger y a Hegel, todos tenemos que saber lógica. Entonces no podemos contestar como no lo sé, o sea, o eso no es lo mío. Hay que tener cierto conocimiento. No por obligación, sino porque de hecho es parte de una formación integral como filósofos. Eso es uno. Pero eso todavía no contesta. La otra es cómo. Cristian y yo hablábamos hace algunos años y decíamos, mira, es que lo padre sería que no hubiera 3 lógicas, que hubiera 4. Y que tuvieran la posibilidad de estudiar lógica con aplicaciones toda la carrera. Por supuesto, eso nunca se iba a aprobar. Pero mucho lo que decíamos es, tal vez hay que irnos a qué son las cosas que acompañan a enseñar lógica. Y ese es un problema que tenemos en nuestra facultad, que era no solamente para los estudiantes de filosofía, sino para los de humanidades en general. Decíamos, tendríamos que tener un tronco común donde aprendiéramos redacción, argumentación y lógica, y que vieras esas relaciones. Y entonces dicen, que ese no era el trivium, no era algo así como medieval. Dices, sí, porque no está pasando. De pronto a veces pensamos, es que hay que aventarles un montón de contenidos. A veces hay que irse un poquito más atrás, y ya que tienen las bases, entonces ahora sí, tal vez con una perspectiva más filosófica, tal vez no que hagan tantísimos cálculos, porque el tema es que te encuentras con 2 perfiles, bueno, tal vez con más, pero puedo dividirlo en 2 perfiles de estudiantes de lógica. Unos, los que tienen mucha facilidad y pronto entran a la formalidad y quieren más y más lógica y se vuelven de bestias proposicionales, se llama mi equipo de ayudantes, que además entrenamos para varias otras cosas, bestias proposicionales, son tremendos. Saludos a bestias proposicionales, que no creo que me estén viendo. Bueno, que hacen cosas tremendas y que ganan olimpiadas de lógica. El punto es, tienes alumnos así y otros que no. Y esos que no se pueden quedar al margen. Tienes que decir, esto es relevante filosóficamente por esto. Creo que esa es la clave. No cargarse hacia un solo lado y generar espacios específicos para quienes se enfocan en la formalidad. E incluso una parte posterior, que creo que hablábamos ayer, que era... Existen estudiantes de filosofía que tienen mucha habilidad para sistemas formales y lenguajes formales, y proveerles de una salida profesionalizante, como sería darles una especialización en programación, sería algo formidable. Entonces hay como muchas cosas que hacer. Yo te podría decir como tengo esas ideas, generar espacios donde siempre se puede estudiar lógica, generar salidas profesionalizantes, pero la de más atrás, la que es para todos, es que se acompañe bien con las bases de lo que estamos formando con los estudiantes como filósofos, número 1, y número 2, siempre resaltar y no dejar de decirles, esto tiene que ver con lo que estás estudiando tú. Había algo hermoso que decía mi maestro de estética, mi maestro Panch, que también siempre que puedo menciono, decía, la razón por la que estudias lógica, en el fondo es porque te quieres conocer a ti mismo. Porque cómo son tus procesos inferenciales, cómo tienes certeza de algo, ahí lo estoy parafraseando, no es lo que él dijo, cómo sabes algo con certeza, cómo consideras que ya completaste una prueba, tiene que ver con cómo piensas tú. Por eso te interesa estudiar lógica. ¿Y cómo estudiar lógica en la actualidad? Entonces, a mí me gustó mucho esa diapositiva, docencia en el siglo XXI. Muy chistoso. La Facultad de Filosofía y Letras es de la UNAM, donde trabajo yo. Es una facultad donde normalmente tenemos entre la mitad y un tercio de clases en el semestre, incluso en condiciones normales, no de pandemia. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay muchas convergencias e intereses políticos y con mucha frecuencia hay paro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para el Día Mundial de la Filosofía? Pues vamos a promover un paro mundial, ¿no? O sea, eso sería algo filosófico que hacer. Entonces, el semestre antes de que nos cayera la pandemia, yo ya hablaba con mi equipo de... Algo que ya decíamos era, mira, va a haber paro. Dice, tenemos que dar nuestras clases bien aquí. Y cuando no hay clases, cuando hay que irse a la marcha, cuando hay que ir a sacar a sus compañeros de la delegación, cuando hay que hacer cosas, tiene que estar un video para que tú lo veas a la hora que puedas. Para que generes dudas, para que no dejemos de estudiar, porque esa siempre era la consigna, era hacer una cosa o la otra. Dices, mira, si de verdad estamos comprometidos con las dos causas, tenemos que poder hacer las dos. Entonces, la parte que me tocaba era, ok, yo voy a poner esos recursos disponibles. Ya tenía este proyecto desde antes de la pandemia, pero pues bueno, con la pandemia se aceleró. Y por último, ¿cuál es el mayor desafío para enseñar o aprender lógica? Hay algo que me llama mucho la atención de la propuesta y es lo que mencionas acerca de la sensibilidad frente al contexto y las condiciones materiales de los estudiantes. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Yo he tratado de trabajarlo en clase, no sé si lo he logrado. Es básicamente pues como esa idea. Es lo más difícil de hacer. O sea, cuando empieza la pandemia, incluso desde antes, una de las cosas por las cuales decíamos, yo nunca he pasado lista, por ejemplo, y una de las razones, bueno, la primera que me daba flojera, la segunda que realmente no le veo que tenga un sentido académico, pero las otras más importantes que pensé después es, nuestros estudiantes se desplazan horas, 2, 3, 4 horas para llegar a la facultad, exponiendo su vida, gastando mucho dinero, haciendo muchas cosas para llegar a una clase que luego no les dan o que está muy mediana, y es como, ¿de verdad era necesario que viniera? Eso es algo que yo pensaba mucho, era como, no, a ver, los viernes sobre todo, los viernes solo tenían mi clase, era como, aquí no hay asistencia, vamos a estar trabajando, sí, si tienen dudas trabajamos, pero yo no necesito que vengan, si ustedes quieren venir nada más el martes, adelante, si no quieren venir nunca, también, mientras a mí me demuestren el examen y tal que aprendieron, eso es suficiente. Con Lógica MX luego vemos que hay sesgos, que hay una marginación, que de pronto la historia académica de la lógica ha implicado, que es, hay gente que entiende la lógica y tú que no. Entonces se vuelve muy excluyente y eso no es deseable. Por otra parte, no quisiera decir esto de una forma tan incómoda, pero es como generar un espacio en el aula donde las estudiantes y les estudiantes y los estudiantes y todas las personas se sientan con comodidad de hablar. Algo muy difícil de hacer, muy difícil. Yo creo que eso es primario. Dices como, era visible, aunque tal vez muy velado en la presencialidad, y en la virtualidad se súper subrayó. Es como la gente tiene miedo de abrir la cámara y de hablar. ¿Y por qué? ¿Y quién? Y bueno, pero hay el compañero que siempre habla, pues sí, no lo tomen a mal, por favor, no es un ataque personal. El chico, hombre blanco, cisnormado, tiene mucha seguridad de hablar. Creció, criado, para saber que él tenía que hacerse escuchar. En serio, no lo tomen a mal, yo también fui así. ¿Por qué las chicas tienen miedo? ¿Por qué mis exalumnos que ya conocer de la facultad, que eran personas trans, desertaron? Porque decían, yo no tengo derecho a levantar la mano, yo no tengo derecho a hacerme escuchar. Entonces, lo primero es cambiar la dinámica del aula. Y eso es complicadísimo, porque aquí podemos cometer muchísimos errores. De hecho, otra vez, lamento mucho que mis respuestas sean no sé, y tal vez lo que estoy diciendo es equivocado, pero es como tenemos que cambiar muchas dinámicas y generar entonces ese espacio, esa sensación de que hay un espacio seguro, yo creo que es fundamental. Y los recursos, por supuesto, porque aquí decimos, bueno, entonces ya está el contenido en YouTube. Dices tú, oye, hay gente que de pronto tal vez no tiene internet en su casa, bien, o que es al revés, que de hecho han pasado un infierno en la pandemia porque la universidad era el refugio que tenían de lo que viven en casa. Y ahí es donde dices, bueno, hay cosas que yo no puedo resolver, o sea, hay que saberlo bien, decir como, bueno, tenemos que pensar estrategias, y de hecho por eso decía yo, como que los desafíos es cómo vamos a trabajar híbridamente, cómo va a funcionar regresar a la presencialidad. Ahora hay
muchos podcasts, muchos youtubers, muchos tiktokers. Si vamos regresando a la presencialidad, ¿qué tanto de eso va a permanecer? Yo creo que es importante porque este tipo de esfuerzo no tendríamos que haberlo empezado a hacer ahorita en pandemia, tendríamos que haberlo empezado desde que existieron esos medios. Y al menos por parte del personal docente de la UNAM, de Facultad de Filosofía y Letras, yo les diría, hay mucha flojera, hay mucho trabajo que no se había hecho porque no se quiso. Entonces, bueno, pues ahora ya nos obligó la situación a hacerlo, pues hay que darle continuidad, porque es como, sí podemos vernos el martes a las 10 de la mañana y te enseño en el pizarrón cómo hacer una tabla de verdad, o lo haces tú en el tiempo que puedas. Es como generar algo mucho más flexible, porque sí me parece que hay muchos recursos que no estábamos aprovechando hasta que la situación nos obligó. Ah, sí, y la parte de autocrítica. Este que está en curso, por ejemplo, ahorita mientras hablamos, ha sido uno de los peores cursos de lógica que he dado, muy accidentado por cuestiones de conectividad, por muchas cosas que era como, a ver, les juro, si algún de mis estudiantes me está viendo, les juro, chicos, que yo he hecho todo el esfuerzo que he podido, pero hubo un momento, un punto en el que tocamos fondo cuando se descompone mi computadora, te platicaba, Camilo, que era como, creo que es una señal de que puedo tomar un break, o sea, no es como que tenga alternativa tampoco, ¿no? Ya sí hice un PowerPoint una vez en el celular, pero no lo recomiendo. Y pues eso fue. Como yo lo veo, tenemos frente a nosotros grandes oportunidades para hacer las cosas de una manera diferente, de ser un parteaguas como generación respecto a la forma en la que enseñamos y aprendemos lógica, o en la que enseñamos y aprendemos filosofía, o en la que enseñamos o aprendemos cualquier cosa. Tomará mucho trabajo, mucha seriedad, dedicación, empeño, compromiso, y pues pongámonos a ello. La lógica pierde por goleada. Gracias.